En el caso de GETRANS, los factores de deterioro contemplados se refieren principalmente a las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno. Estos factores reflejan cómo, con el tiempo y a medida que los vehículos envejecen, las emisiones tienden a aumentar, especialmente después de cierta antigüedad. En este ejemplo específico, después de los 6 años de vida útil del vehículo, se observa un aumento notable en las emisiones de material particulado, mientras que las emisiones de óxidos de nitrógeno también experimentan un incremento, pero en menor medida. Es importante destacar que en la literatura sobre emisiones vehiculares, los factores de deterioro no siguen un patrón único y pueden variar según el comportamiento del vehículo. Los modelos más comunes de deterioro incluyen un comportamiento lineal, donde las emisiones aumentan de manera constante con el tiempo, como se ve aquí, comportamientos en etapas, como el que se muestra en este ejemplo desde el año 1, en el que se mantiene constante en un momento y después incrementa, y un comportamiento exponencial que se ha utilizado en varios ejercicios de inventario de emisiones, donde el aumento de ellas es más abrupto a medida que el vehículo envejece. Una característica relevante de esta herramienta es que permite a los usuarios editar estos factores de deterioro. De esta manera se puede ajustar la simulación de emisiones de acuerdo con datos específicos y locales, lo que permite reflejar con mayor precisión el deterioro y los patrones de emisión en una región o un contexto particular. Esto proporciona una flexibilidad importante para adaptar la herramienta a condiciones locales y obtener estimaciones más precisas de las emisiones vehiculares a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que la herramienta para evaluar la normativa relacionada con vehículos de carretera también contempla la electromovilidad, es importante considerar que los escenarios de electromovilidad asumidos tendrán en cuenta las emisiones indirectas asociadas a la generación de energía eléctrica. Estas emisiones dependen de la matriz eléctrica del país. Como pueden observar en este diagrama, la cadena de valor para los vehículos puede seguir dos rutas principales. En el caso de los vehículos de motor de combustión interna, el combustible es extraído, refinado, transportado a estaciones de repostaje y finalmente quemado en el motor, lo que genera emisiones de CO2 y otros contaminantes. Por otro lado, en los vehículos eléctricos, la generación de electricidad también produce emisiones cuando se utilizan combustibles fósiles, aunque estas suelen ser indirectas. Para esta herramienta se consideran únicamente las emisiones de CO2, dado que las emisiones de contaminantes que afectan la calidad del aire, como las generadas por la quema del carbón o gas natural para generar electricidad, suelen ocurrir en zonas fuera de las áreas urbanas, mientras que las emisiones de los vehículos de combustión interna afectan directamente la calidad del aire en las ciudades. Sin embargo, dado que el CO2 tiene un impacto global en el calentamiento del planeta, esto se incluye como un principal indicador para simular los beneficios netos de reemplazar vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos de baterías, al tener en cuenta las emisiones que son generadas de CO2 por el vehículo de combustión interna menos las emisiones que se generarían al ser reemplazado por un vehículo eléctrico de baterías. El cálculo de las emisiones de CO2 asociadas a los vehículos eléctricos se basa en el factor de emisión de la matriz eléctrica, también conocido como la intensidad de carbono. Este factor depende de la participación de las distintas fuentes de energía en la generación de electricidad. Por ejemplo, una matriz con alta participación de energías renovables y menor uso de combustibles fósiles tendrá un menor factor de emisión. En este ejemplo, el factor de emisión de la matriz eléctrica es de 234 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora. Esto significa que por cada unidad de energía generada se emiten 234 gramos de CO2. Es importante notar que este factor solo considera las emisiones directas durante la generación de electricidad y no incluye emisiones de otras etapas de la cadena de valor, como es la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas o el transporte de estos elementos. Aquí en la figura de la derecha podemos ver cómo es la transferencia de energía desde la generación hasta el uso último, que es la tracción de las ruedas. Como podemos ver, hay unas pérdidas de eficiencia desde la generación hasta el punto de recarga y desde el punto de recarga hasta el vehículo. Aquí este concepto es importante para entender que la herramienta toma en cuenta la pérdida de eficiencia desde el punto de recarga hasta la tracción, teniendo en cuenta que el consumo energético evaluado para los vehículos toma en cuenta la recarga de la batería y no la energía mecánica que se debe tener para poder transportar el vehículo. Para estimar las emisiones de CO2 de un vehículo eléctrico, se multiplica la energía eléctrica
consumida por el factor de emisión de la red. En este ejemplo, el consumo energético del vehículo es de 0,02 kWh por kilómetro. Esto representa la energía que el vehículo utiliza para recorrer un kilómetro sin considerar pérdidas en la transmisión y distribución de la electricidad desde el punto de generación hasta la estación de recarga, que como vimos puede ser alrededor del 5%. Este consumo energético multiplicado por el recorrido de 10.000 kilómetros nos da un valor aproximado de 200 kilowatts hora al año de consumo, y este, al ser multiplicado por los 234 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora, que es nuestro factor de emisión de la red, nos lleva a una emisión de 46.800 gramos de CO2. De esta manera, la herramienta evalúa las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos y los compara con las de los vehículos de combustión interna para analizar el impacto ambiental de renovar la flota con tecnologías menos contaminantes.